Amén, hermanos. Gloria a Dios por este tiempo. Es una bendición estar con Él y poder adorarle, ministrar su corazón, ministrar su presencia, pero también ser ministrados por la presencia del Señor. Amén. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, se hace el Señor visible, presente, perceptible, algo Él está también haciendo en nuestra vida. Amén. Algún cambio se está produciendo en nuestra vida para la gloria del Señor. Amén. Así que sigamos disfrutando su presencia, pero ahora lo vamos a continuar haciendo, pero a través de escuchar su voz a través de la palabra. Y quiero que lean conmigo para recordar y continuar lo que estamos estudiando y meditando en nuestro mensaje o tema que venimos desarrollando de algunos domingos y que Dios nos está hablando aparte, usando su palabra, usando este mensaje. Hebreos capítulo 5, verso 14 dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, bendito Dios. Y venimos ante ti, Padre, con un corazón completamente humillado, humilde, que reconoce, Señor, su incapacidad para meditar las Escrituras sin la dirección de tu Espíritu. Venimos más bien a reconocer, Señor, que necesitamos de tu Espíritu, Señor, bendito Dios, Padre, para que Él nos ayude con la iluminación, nos dé el entendimiento y con la revelación nos dé la sabiduría, el conocimiento espiritual para poder, Señor, también hallar la comprensión espiritual, Señor, que necesitamos para poder, Señor, guardar esa verdad en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestra vida. Señor, que seas tú en este púlpito predicando y enseñando, que mi vida sea el instrumento que tú quieres usar en tus manos en este momento, Señor. Sea tu Espíritu el que fluya por medio de mi boca, tus palabras, tus enseñanzas, tu verdad, tus principios, Señor, y que la palabra que es viva y eficaz, que la palabra que es espíritu y es vida, que la palabra que es poderosa, Señor, sea sembrada en cada uno de nuestros corazones y que el Espíritu eche raíces de ella y nosotros demos el fruto de esa palabra, Señor. Padre, que hoy se cumpla tu propósito en la enseñanza y en la predicación para tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Hemos recordado Hebreos capítulo 5, verso 14, porque estamos todavía meditando en esta señal que la Biblia enseña, ¿no? La señal del discernimiento y de la comprensión espiritual. Es una señal que la Escritura, la palabra de Dios nos enseña, que es evidencia de madurez espiritual. Amén. Hemos visto algunas otras señales que la Biblia enseña, ¿no? Que están visibles, ¿no? En la vida de los cristianos que están creciendo espiritualmente, que están madurando espiritualmente. Amén. Recordemos que nuestro tema o nuestra serie es la madurez del cristiano verdadero, la madurez espiritual del cristiano verdadero, ¿no? Recordando que Dios nos manda en su palabra, en Filipenses capítulo 2, que sus hijos, aquellos que Él ha salvado, aquellos en quien Él está haciendo obra, ¿no? En sus vidas, aquel que está formando la imagen de su Hijo en cada uno de sus hijos, pide, exhorta, manda a que nos ocupemos
de nuestra salvación, nos ocupemos en nuestra salvación, trabajemos en crecer espiritualmente, trabajemos en madurar espiritualmente. Dios no nos salvó para que nos quedáramos como recién nacidos únicamente, ¿no? Aunque hay muchos recordando que en la iglesia del Señor han nacido de nuevo, pero se han quedado detenidos en la infancia espiritual. Se han quedado como recién nacidos, como bebitos, ¿no? Teniendo tanto tiempo en la iglesia, teniendo tanto tiempo en el camino del Señor, ¿no? Tienen comportamiento de inmadurez espiritual, comportamiento de niños espirituales, y sabemos que una de las cartas del apóstol Pablo identifica a la inmadurez espiritual como cristiano carnal, estar, ¿no?, en la carne. Cristianos carnales, inmaduros, haciendo referencia a la inmadurez espiritual de aquellos que tienen el Espíritu Santo, tienen manifestación de los dones espirituales, ¿no? Tienen evidencias de haber sido justificados, de haber sido salvados por el Señor, pero no maduran, no están madurando, no están creciendo espiritualmente, ¿no? Siguen en la inmadurez, ¿no? Pateando el tablero, ¿no? Causando desorden en su vida, causando desórdenes en la iglesia, como la iglesia de Corintio estaba dividida, ¿no? Siguiendo a unos a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro, teniendo favoritismo, unos a un apóstol, otros al otro apóstol y otros al otro apóstol, no estando en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo corazón, en un mismo pensamiento, no estaban en unidad. Amén. Cuando la gente en la iglesia no madura espiritualmente, no busca su crecimiento espiritual, no busca madurar, no va a estar en unidad con los que están caminando en la otra realidad, que es la de crecer espiritualmente y madurar espiritualmente. Por lo tanto, no van a estar en unidad, no van a estar en el mismo sentir que el resto, no van a estar en el mismo propósito, en el mismo pensamiento, no van a caminar juntos con los demás. Amén. Más bien lo que va a suceder es que van a causar daño a sus vidas y daño a la iglesia. Recordemos que la madurez espiritual implica pasar de la leche al alimento sólido espiritualmente. Aquí nos está hablando de leche natural, de la leche gloria, de la leche plusa. Ya no sé, creo que ya no existe la leche plusa, ¿no? Amén. La leche en sí. Okay. No está hablando de la leche materialmente, no, está hablando del alimento sólido, del alimento espiritual, ¿no? Está hablando de el conocimiento profundo y el entendimiento profundo acerca de Dios, acerca de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la madurez implica pasar de esa leche espiritual al alimento sólido espiritual, donde el creyente, donde el cristiano verdadero desarrolla la capacidad de discernimiento entre el bien y el mal y desarrolla la comprensión espiritual de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. El inmaduro carece de entendimiento espiritual. El inmaduro carece de discernimiento espiritual, carece de comprensión espiritual, carece de conocimiento. ¿Por qué? Porque no madura, porque no le pega la gana de obedecer a Dios. Le importa un comino la voluntad de Dios. Quiere seguir en su voluntad, quiere seguir en su parecer, quiere seguir en su razonamiento. El proverbio dice: no te apoyes en tu propio razonamiento, porque te haces orgulloso. El orgullo es una señal de la gente que no está creciendo espiritualmente, no está madurando espiritualmente en el Señor. Amén. Querer hacer lo que yo quiero es una manifestación de orgullo.
ante los ojos de Dios. Es decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú no vas a gobernar mi vida, la quiero seguir gobernando yo. ¿Me entiendes? Eso es inmadurez. Eso es falta de crecimiento espiritual. ¿No? El inmaduro va a estar siendo gobernado por su yo, va a estar siendo gobernado por su voluntad, va a estar siendo gobernado por sus deseos, por lo que quiere, por lo que cree y dice que lo puede hacer por sí mismo y que no necesita de Dios. No necesito de Dios. Yo puedo con mi propia vida. Eso es inmadurez en la gente cristiana, hermano. Hay gente cristiana que vive así todavía. Lamentablemente, no debería de vivir así. No debería de estar viviendo así. Pero hay mucha gente en Cristo que está en esa, digo yo, complicada y triste realidad, haciendo en poco la obra y el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando la obra de la cruz, al haberse hecho efectiva en nuestra vida, nos lleva a una realidad completamente distinta de lo que éramos, hermanos. Somos nuevas criaturas, somos nuevos hombres, tenemos una nueva vida, la cual tenemos que vivir buscando el crecimiento y la madurez espiritual. Amén. Los inmaduros no disfrutan de la nueva vida que tienen, que han recibido en Cristo. ¿Entiende, hermanos? Entonces, el discernimiento y la comprensión espiritual es una señal de aquellos que están creciendo espiritualmente y están madurando espiritualmente. Y habíamos estado en nuestro mensaje anterior viendo las razones o el por qué es importante el discernimiento espiritual y la comprensión espiritual en la vida de los hijos de Dios, en la vida de los cristianos verdaderos. Amén. Pero quiero que recuerdes, y te lo repito una vez más, no hay discernimiento espiritual ni comprensión espiritual en aquellos que siguen en el plano de que se les dé leche espiritual. Amén. Una razón por la cual es importante el discernimiento espiritual y la comprensión espiritual, recordando el mensaje anterior, es que nos lleva a una realidad para no ser engañados. Engañados, no. Jesús advirtió, recordando, que podríamos ser engañados si no maduramos espiritualmente. ¿No? Hay falsas señales en estos tiempos. Hay falsas señales, hay falsas manifestaciones. ¿Y por qué falsas? Porque no provienen de Dios. Todo lo que no proviene de Dios es falso, hermanos. Porque hay un solo Dios y ese único Dios es el único Dios verdadero. Y todo lo que fluya del único Dios verdadero es lo verdadero para nosotros. Pero también hay la contraparte, ¿no? Que es la parte falsa, que es la parte que viene de las tinieblas, que viene del enemigo de nuestras almas y del enemigo de Dios. El Señor Jesús advirtió que en los últimos tiempos, por medio del apóstol Pedro, iban a venir falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles. Y hermanos, esto fue profetizado en la segunda carta del apóstol Pedro hace más de 2000 años. Y ya en el tiempo del apóstol Pedro, en el tiempo de la iglesia del primer siglo, ya habían aparecido falsos profetas y falsos maestros. Estaban, dice Judas, encubiertos y estaban encubiertamente en la iglesia, participando de los ágapes de la iglesia, participando de la coinonía de la iglesia, participando de la comunión de la iglesia, y muchos haciendo oído, haciendo caso y creyendo las falsas enseñanzas, creyendo y siguiendo a los falsos maestros, ¿no? Maravillándose de las falsas señales, ¿no? También 1 Timoteo nos enseñaba
que el discernimiento nos equipa para no ser engañados de las doctrinas de demonios. Hoy en día hay muchas doctrinas de demonio circulando por todas las redes sociales que existen en el internet. ¿Cuánta gente del pueblo de Dios está siendo engañada y arrastrada por falsas doctrinas de demonios? Doctrina de demonios. El discernimiento, hermanos, actúa como un filtro en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Es una capacidad sobrenatural que la produce, la activa, la produce, la fluye el Espíritu Santo en todos los hijos de Dios que están creciendo espiritualmente y madurando espiritualmente, no en los inmaduros espirituales. Amén. Y hermanos, para la vida cristiana verdadera necesitamos crecer espiritualmente y necesitamos crecer en nuestra comprensión espiritual de las cosas de Dios para poder vivir bien la vida cristiana. ¿Por qué? Porque enfrentamos un mundo que tiene un sistema que lo gobierna. Enfrentamos un mundo donde la sociedad que está en ese mundo tiene valores, tiene morales completamente opuestas a los valores y a la moral de Dios. Enfrentamos una sociedad que ya lo acepta todo lo que es pecado como algo normal en la sociedad y en la vida de las personas. Para el hombre ya es normal que un hombre con otro hombre se case, que una mujer con otra mujer se casen, tengan una relación. Lo ven normal, lo ven aceptable y lo consienten. Enfrentamos todo eso, enfrentamos corrupción, enfrentamos malos gobiernos, enfrentamos promesas de hombres que no cumplen, enfrentamos muchas cosas. Enfrentamos también un reino que es de tinieblas. Amén. Y enfrentamos también el enemigo interior que aún portamos, que es nuestra naturaleza carnal o la carne, como lo menciona la Biblia. Necesitamos discernimiento espiritual, hermanos, para poder filtrar la verdad, reconocerla, conocerla y guardarla en nuestro corazón, para poder vivir esa vida cristiana que Dios nos ha dado y que es, dice el Señor Jesucristo, y prometida por el Señor Jesucristo, abundante, hermanos, abundante. Y hermanos, Dios nos ha dado una vida abundante para que le empecemos a experimentar y a vivir desde este tiempo de nuestra realidad presente, desde el mismo instante en la que Cristo nos salvó y vino a morar permanentemente en nuestra vida. Y la continuemos viviendo en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, hermanos. Necesitamos el discernimiento espiritual para diferenciar, distinguir entre lo eterno y lo temporal, hermanos. ¿Cuántos cristianos están sumisos en lo temporal, creyendo que eso es eterno? ¿Se entiende? Veamos una segunda razón importante por la cual el discernimiento es importante en nuestra vida. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 9 al verso 10. Filipenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Un poquito de agua porque la voz se me está queriendo quebrar. Filipenses capítulo 1, verso 9 y verso 10 dice: y esto pido en oración. ¿Qué es lo que pide Pablo en oración por los hermanos en Cristo de la iglesia de Filipos? Por los hermanos filipenses, por los cristianos que habían conocido al Señor, que habían nacido de nuevo, habían sido salvados por el Señor.
Pablo tenía un compromiso de orar por ellos. Hermanos, si a veces usted no sabe qué pedir en oración, busque las oraciones modelos que hay en la Biblia. Porque todas estas oraciones que encontramos en el Nuevo Testamento son oraciones proféticas, son oraciones espirituales, son oraciones guiadas por el Espíritu, y los motivos por los cuales se piden oración aquí son completamente espirituales. Si ustedes se dan cuenta, Pablo siempre está hablando por motivos espirituales. Él casi no ora por motivos naturales o materiales. La oración de los apóstoles eran 100% espiritual. Miren lo que pide Pablo por los cristianos, por los hermanos en Cristo, por los hermanos filipenses. Pido en oración que el amor de ustedes abunde más y más. ¿En qué? En todo conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que escojan lo mejor para que sean puros y sean irreprensibles para el día de Cristo. Hermano, ¿esta es la oración de ustedes por un hermano de la iglesia o por una hermana de la iglesia? ¿O por el pastor? ¿O la familia pastoral? ¿O por todos los hermanos en Cristo que hay en el mundo? Estamos preocupados porque estos tres elementos o estas tres cosas espirituales que Pablo pide por los filipenses sea también nuestra preocupación en la vida de la iglesia, de nuestra iglesia, y por la cual tengamos que orar siempre por ello. Pablo está pidiendo tres cosas. Entre ellas está pidiendo que ellos abunden también en todo discernimiento espiritual. Pero miren las tres cosas que él pide: que el amor abunde más y más, que también abunde en ellos el conocimiento verdadero, y que también abunde en ellos todo discernimiento. Tres valores eternos, por los cuales, espirituales y eternos, por los cuales Pablo está orando por ellos. Oras por ti mismo y le pides al Señor que abunde más y más el amor de Él en tu corazón. Pides por ti mismo que abunde más y más el conocimiento verdadero. Le pides a Dios que abunde más y más, abundes más y más en todo discernimiento espiritual. Si el Señor te pidiera en este momento a cada uno de ustedes que hagan una lista de oración, ¿cómo sería tu lista de oración? Ay, Señor, gracias por pedirme que haga mi lista de oración. Señor, que tenga más dinero. Señor, que tenga el negocio que anhelo. Señor, que los proyectos y los planes que tengo sean llevados a cabo. Señor, la sanidad de mi cuerpo. Señor, una casa propia. Señor, un auto. Señor, el matrimonio, el hombre o la compañera o el compañero deseado para toda la vida, etcétera, etcétera. Y sigue la lista, y sigue la lista, y sigue la lista, y sigue la lista, hermano. Todo es temporal. Pablo estaba orando por cosas eternas. Y no estoy diciendo que no debamos pedirle a Dios por cosas que necesitamos, aunque sean temporales, pero las necesitamos en nuestra vida, y que Dios las quiere dar como bendición y que pueden estar contempladas en la voluntad de Dios, hermano. Pero nuestro primer enfoque, nuestro primer propósito como cristianos es crecer, es tener discernimiento espiritual. Porque si le pido al Señor un proyecto, lo lleve a cabo, y le pido que ponga en mi camino, ya sea lo económico o las personas que sean usadas por el Señor para que me ayuden a alcanzar ese proyecto,
Tengo que tener discernimiento espiritual para ver si las personas que vienen enviadas de Dios o vienen enviadas del enemigo, y que si vienen enviadas del enemigo, ese proyecto podría fracasar o podría irme mal en ese negocio, porque hasta podría ser estafado. Y si no tengo discernimiento espiritual, entonces, ¿cómo distingo si es de Dios o no es de Dios? Amén. Por ponerles un ejemplo, hermanos, Pablo pide que ellos abunden más y más en el amor, en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento espiritual. Hermanos, noten aquí que el conocimiento verdadero significa conocer más a la persona de Jesucristo. Conocer más a la persona de Jesucristo. Y hermanos, no hay otra forma de conocer más a la persona de Jesucristo que no sea a través de la comunión íntima y a través de la palabra de Dios. Comunión íntima y a través de la palabra de Dios. Comunión íntima y a través de la palabra de Dios. Algo que carece mucho en la vida de muchos en la iglesia. Mayor comprensión de la persona de Jesús y mayor comprensión, de la voluntad de Dios para nuestra vida. Conocimiento verdadero es un mayor conocimiento de la persona de Jesucristo y una mayor comprensión de la persona de Jesús y de la voluntad de Dios, porque yo puedo tener conocimiento y estar careciendo de la comprensión. Tengo conocimiento de que Jesús es el Señor, pero no he comprendido que Jesús es el Señor. Y necesito ambas cosas en mi vida. El conocimiento verdadero que la palabra de Dios me da, que la intimidad con el Señor me da, y necesito la comprensión espiritual que me la da el Espíritu, me la da la palabra y me la da también la intimidad con Dios. Entonces, entro en el ámbito espiritual del conocimiento verdadero, pero al mismo tiempo entro en la capacidad de poder discernir espiritualmente entre el bien y el mal. ¿Cuántos dicen amén? Discernirlo todo, dice Pablo. Pablo oraba para que ellos pudieran discernirlo todo. Discernirlo todo, hermanos. El discernimiento nos da el conocimiento entre lo falso y lo verdadero. Por medio del discernimiento conocemos lo que es falso y lo que es verdadero. Amén. Pero todo esto filtra por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por el conocimiento verdadero y la comprensión espiritual verdadera, que es conocer más al Señor Jesucristo y comprender más a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, dice, hay que discernirlo todo. Discernirlo todo. Amén. Discernir si lo que está frente a mí lo debo tocar o no lo debo tocar. ¿Lo debo traer a mi vida o no lo debo traer a mi vida? Discernir todo. Si la puerta que se ha abierto delante de mí es la que debo cruzar o no debo de cruzar. Discernirlo todo quiere decir discernir las decisiones que quiero tomar respecto a mi vida, respecto a mi familia, respecto a la iglesia, respecto al servicio. Dice Pablo, discernirlo todo. Si es el tiempo de hacerlo o no es el tiempo de hacerlo. Y podríamos seguir nombrando muchas cosas por la cual tiene que pasar por el discernimiento espiritual. ¿Se entiende, hermanos? Pero miren lo que me llevó a maravillar mi corazón en lo que el texto dice. Dice el texto que el amor de Dios en nosotros, el ágape de nosotros, porque no está hablando del amor natural, está hablando del amor de Dios que debe abundar más y más
¿Y qué requiere el amor de Dios que está en nosotros, la cualidad del amor de Dios que está en nosotros? ¿Qué requiere para que abunde más y más? ¿Qué requiere para que tenga crecimiento? Para que tenga fundamento y crecimiento, requiere del conocimiento verdadero y del discernimiento espiritual, por medio de lo cual también obtengo un conocimiento espiritual. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? El amor crece cuando es fundamentado por el conocimiento verdadero y el discernimiento espiritual. El amor de Dios crece en nosotros cuando tú estás creciendo en el conocimiento de la persona de Jesús y estás desarrollando mayor comprensión de la persona de Cristo en tu vida, hermanos. Y cuando el discernimiento opera para reconocer todo lo que es verdadero de Dios. Amén. ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué es importante el discernimiento espiritual según esta parte de la Escritura? Porque Dios lo manda, hermanos. Dios lo manda. Dios nos manda a que lo discernamos todo en nuestra vida. Amén. Si Dios nos manda a discernirlo todo, entonces tengo que madurar espiritualmente, tengo que crecer espiritualmente, porque si no hay crecimiento espiritual y no hay madurez espiritual, lo digo nuevamente, no hay la capacidad espiritual de discernirlo todo. ¿Se entiende? Amén. Primera de Tesalonicenses, seguir complementando de que es Dios quien lo manda y por eso es importante el discernimiento y la comprensión espiritual. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 dice: antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la instrucción? Examinarlo todo. ¿De qué manera? Cuidadosamente. Examinarlo todo cuidadosamente y hacer luego, ¿qué cosa? Retener lo bueno. Ahora, ¿qué es primero? ¿Retener lo bueno o examinarlo todo cuidadosamente? Examinarlo todo cuidadosamente. ¿Cómo saber que lo que tengo que retener es lo bueno o lo malo? Si no pasa primero por el filtro de la examinación cuidadosa. Y para examinar cuidadosamente necesitamos discernimiento espiritual. Amén. Necesitamos discernimiento espiritual. Pablo nuevamente menciona el mandamiento de examinarlo todo cuidadosamente para poder retener todo lo bueno. Tú escuchas un mensaje por las redes sociales, tienes que examinar cuidadosamente ese mensaje. No vaya a ser que empieces a retener las herejías en tu vida y esas herejías van a desviar tu corazón del camino del Señor. Te van a alejar completamente de Dios, te van a hacer independientemente de Dios y vas a terminar negando la fe, vas a terminar negando a Dios, vas a terminar negando a la iglesia por haber retenido lo engañoso, lo diabólico. ¿Se entiende? Examinar es evaluar, hermanos. Es evaluar lo que escuchas. Es evaluar lo que miras. Es evaluar lo que vas a tocar. Es evaluar lo que te vas a poner. Es evaluar lo que vas a aceptar. Es evaluar lo que estás a punto de tomar la decisión de retenerlo en tu vida, de guardarlo en tu vida. Y para esa evaluación se requiere de la capacidad espiritual del discernimiento. Amén. Debemos evaluar todo por medio del discernimiento para probar
si la enseñanza, primeramente eso, si la enseñanza viene de Dios o no viene de Dios. De manera que quedemos completamente seguros para retener la enseñanza en nuestra vida. Hermanos, de eso depende que nosotros tengamos una vida cristiana de libertad y no como cristianos caminemos en una vida de esclavitud. Esclavos de pensamientos, esclavos de posturas, esclavos de legalismo, esclavos de muchas cosas, por no tener discernimiento, por no tener la capacidad de evaluar o examinar, y ello llevarme a retener en mi vida lo que no debo y de lo que me voy a hacer esclavo, porque no voy a poder vivir mi libertad en Cristo como hijo de Dios. ¿Me entienden? Y el Señor nos llama a vivir una vida libre de todas esas cosas. Amén. Entonces, debemos retener lo bueno y no lo malo. Y para ello se nos manda a discernir. ¿Me entendió? Pero hay un pasaje más, hermanos, que complementa que esto es un mandamiento de Dios. El discernimiento espiritual es un mandamiento de Dios. Primera de Juan capítulo 4, verso 1, y nos dice por qué Dios nos manda a discernir espiritualmente. Amados, no crean en todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido ¿a dónde? Al mundo. ¿Qué hay en el mundo actualmente? Muchos falsos profetas, falsas profecías, falsas enseñanzas por medio de esos falsos profetas, doctrinas demoníacas por boca de esos falsos profetas. Amén. Y hermanos, Dios no tiene ningún problema de decirlo con nombre propio. Primera de Juan capítulo 4 verso 1. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, la pregunta de observación aquí, ¿qué espíritu tenían los falsos profetas que han salido al mundo? ¿O qué espíritus tienen? ¿Al Espíritu Santo o un espíritu falso? Un espíritu falso. Entonces, el apóstol Juan le dice a los cristianos, a todos los cristianos de todos los tiempos, Dios nos manda por medio de él a que probemos los espíritus. Probemos los espíritus. Es decir, que debemos discernir si la persona que está hablando dice de parte de Dios, si la persona que dice que trae el mensaje de Dios o la enseñanza de Dios, tenemos que discernir si la persona trae ese mensaje desde el Espíritu Santo o trae ese mensaje desde un espíritu falso o demoníaco. Amén. Y hermanos, sí necesitamos discernir. ¿Por qué? Porque vienen las herejías y las doctrinas de demonios por los falsos maestros en las redes sociales bien, pero bien escondidas, hermanos. Bien escondidas. Que si uno no las discierne, lo que escucha lo podría creer fácilmente. Vienen bien camufladas. Hay que discernirlas bien y en oración. Orando. Espíritu Santo, dame el discernimiento, ayúdame a identificar el error, lo demoníaco, lo falso, entre aquello que se está predicando, se está enseñando con apariencia de Dios. ¿Se entiende? Hermanos, tenemos que cuidar nuestras vidas. Somos responsables de cuidar nuestra vida espiritual, somos responsables de cuidar nuestra comunión con Dios, somos responsables de cuidar la iglesia, somos responsables de cuidar el propósito de Dios en nuestra vida.
somos responsables de cuidar las bendiciones que Dios nos da, las espirituales y también las materiales, pero por falta de discernimiento podríamos perderlo todo. ¿Me entiende? Amén. Discernir o probar la enseñanza si está de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que discernir en las personas que se presentan como de parte de Dios. Tenemos que discernir de ellos el espíritu que está operando en ellos. Tenemos que discernir si ellos tienen realmente compromiso con el bienestar de la iglesia. Y tenemos que discernir si ellos también tienen una vida de obediencia a Dios. Y tenemos que discernir si lo que creen es acerca de la persona de Cristo. Y si no pasa este filtro del discernimiento, no debemos retener absolutamente nada, ni siquiera deberíamos de escucharlos. Amén. Ni siquiera deberíamos de escucharlo. Porque no necesitas invertir tanto tiempo en lo falso para poder discernir lo falso. Lo que necesitas es pasar mucho tiempo en la verdad, en lo verdadero, que es Cristo y su palabra. Porque cuanto más conocimiento verdadero, más comprensión espiritual tengamos, más capacidad de discernimiento vamos a tener, más difícil va a ser que seamos engañados. ¿Por qué? Porque ante mayor conocimiento de lo verdadero, cuanto más conocimiento de la palabra, el error, lo falso, lo herético, sale a la luz mucho más fácil. Amén. Amén, hermanos. Miren, Dios no quiere que creamos a ciegas, hermanos. No quiere que creamos a ciegas. No quiere que seas inocente en este aspecto. Dios no quiere, por eso nos manda a madurar espiritualmente para desarrollar discernimiento y comprensión espiritual. Y eso crezca, abunde más en nuestra vida. Amén. Lo que Dios quiere es que tú y yo estemos capacitados por el discernimiento para examinar, probar, evaluar los espíritus y que usemos la razón iluminada por su espíritu. De manera que el error no nos engañe y nos arrastre. Amén. Hermanos, un mandamiento como este cuida nuestra vida si nosotros lo obedecemos. Los mandamientos de Dios preservan nuestra vida espiritual y también nuestra vida material. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, hay cuatro razones más de por qué es importante el discernimiento espiritual. Pero el tiempo ya me ganó. Lo voy a dejar para el próximo mensaje. Amén. Pero hoy recordamos que es importante para no ser engañados y añadimos que es importante porque es un mandamiento de Dios. Dios nos manda a cuidarnos de los falsos maestros. Dios nos manda a no dejarnos engañar de lo falso. Dios nos manda a retener lo bueno y por lo tanto necesitamos discernir y comprender espiritualmente cada vez más. Por ello, hermanos, crezcan, maduren espiritualmente, no se detengan en su crecimiento y en su madurez espiritual. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tu palabra es verdad y porque hoy, Señor,
has hablado por medio de mi boca y has enseñado por medio de mi boca lo que tú has querido y lo que hoy necesitábamos escuchar en nuestro espíritu y en nuestro corazón, y necesitábamos retenerlo, porque esta palabra es tu verdad y es lo mejor y lo bueno para nuestra vida. Ayúdanos a seguir creciendo y a seguir madurando a través de nuestra obediencia a tu palabra y de nuestra obediencia a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones, hazla dar fruto y bendice a todos los que la hemos recibido hoy y a los que la seguirán recibiendo por medio de la grabación de este mensaje. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.